Muy buen día para todos. Lo que voy a comenzar a compartirles va a ser una serie de videos con ciertas recomendaciones frente a cómo podemos entrar a abordar el proceso de bocetación. Cabe anotar que podemos tomar en cuenta lo que aprendimos en las sesiones que tuvimos con el profesor Fernando de México, que pienso que son muy valiosas. Y de igual forma aquí dejo otra serie de recomendaciones. No significa que ustedes deban seguirlas al pie de la letra. Tengan presente que los procesos de bocetación, cada uno tiene que llegar a un momento en que encuentre su manera de hacer las cosas, porque es que en el boceto está la forma en cómo ustedes se sienten bien haciendo. No existe una buena o una mala forma, sino que es con lo que se sientan cómodos y con lo que ustedes sienten que está expresando lo que ustedes están observando y lo que están sintiendo. O sea que estos videos, junto con las clases que hemos tenido con el profe Fernando, básicamente es como para que podamos romper un poquito esa barrera inicial y puedan ustedes comenzar a dibujar. Pero créanme que en la medida de que ustedes empiezan a dibujar más, se van a sentir más cómodos y van a empezar a encontrar ustedes su sello personal y su propia manera de hacer las cosas. Y eso es a lo que yo les invito. Ahora, inicialmente en esta parte voy a comenzar explicándoles ¿cómo hacemos el ejercicio de observación? Si bien ya lo hemos discutido, gran parte del éxito de un buen dibujo, un buen boceto en donde ustedes se sientan bien, parte de la observación del lugar en donde ustedes están. ¿Bien? Este ejercicio yo no lo voy a hacer directamente en el sitio, teniendo presente de que a veces se cuentan con fallas en el sonido, mucho ruido ambiente, entonces seguramente no se puede hacer, digamos, la grabación en sitio. Por lo tanto, yo voy a trabajar a partir de imágenes, pero yo los invito y los exhorto a que traten de hacer los procesos de dibujo directamente en sitio. Lo primero que yo recomiendo es que encuentren un lugar en donde ustedes se puedan estar cómodos, en últimas sentados. No se restrinjan en donde se pueden sentar, puede ser en una banca, puede ser incluso en el piso. Yo lo he hecho múltiples veces, o sea, me he sentado en el piso, cruzo piernas, apoyo mi cuaderno, que se sientan ustedes cómodos para que al menos puedan estar un buen número de minutos sentados dibujando. Cabe anotar que si hay aspectos de seguridad, de clima, etcétera, que les están afectando, podemos hacer el ejercicio que se recomendó con el profe Fernando, y es hacer como un registro fotográfico y comenzar haciendo un boceto supremamente veloz, que no se tome más de 3 minutos para que se puedan hacer una idea. Y ahí los invito entonces a que hagan varios bocetos cortos, rápidos, para que empiecen a familiarizarse con el lugar, toman unas buenas fotografías y luego en casa finalizan los procesos de bocetación. Esa es una buena estrategia si por alguna razón, por temas de seguridad, de comodidad, etcétera, no van a poder tomarse aunque sea 10, 15, 20 minutos dibujando en el lugar. Pero si se puede hacer, mi recomendación es que lo hagan y encuentren un sitio cómodo, ya sea que estén sentados en el piso, en una banca, donde sea, pero que ustedes se sientan cómodos dibujando. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes ya se sienten en un sitio cómodos y ya están listos para comenzar a dibujar, lo primero que ustedes tienen que hacer es tómense su tiempo observando lo que van a dibujar. Quiero hacer este primer video enfocado hacia lo que es un dibujo bidimensional. O sea, no vamos a trabajar 3 dimensiones, sino que nos vamos a enfocar más un poquito como el tema 2D, que es completamente válido. O sea, podemos hacer bocetos en 3 dimensiones, en perspectiva, o podemos hacer bocetos bidimensionales. Es válido. La idea es que traten de interactuar con varios. Incluso hay un punto en que puede uno partir en 2 dimensiones y le aumenta un poquito la profundidad para mejorar el boceto, pero es válido trabajar, digamos, en ambos sentidos. Yo aquí estoy trabajando una imagen frontal de una fachada. Voy a empezar enfocándolo inicialmente como en 2 dimensiones.
Y lo primero que debemos hacer cuando vamos a dibujar es entrar a definir la proporción. Y eso lo logro es observando. No quiero que piensen en medidas, que esto tiene 2 metros, 3 metros, 5 metros. No nos sirve cuando estamos dibujando porque ustedes no tienen un escalímetro para entrar a manejar dimensiones. Lo que ustedes sí tienen que observar es proporción. Y ese es el primer ejercicio que van a hacer. Aquí yo ya cuando observo esta fachada, yo lo primero que debo hacer es entrar a determinar qué proporción tiene de ancho por alto. Ahora, un ejercicio que pueden hacer es trabajar con el lápiz, que es el instrumento que llevan ustedes para dibujar. En ese lápiz ustedes pueden utilizarlo como una medida. Eso quiere decir que ustedes pueden estirar su brazo y medir con el lápiz más o menos frente a la proporción cuál es el radio alto o cuál es la proporción alto-ancho, ¿sí? E incluso pueden entrar a definir en un punto cómo podrían entrar a modular esa fachada para poder proporcionar. Aquí, digamos, yo hice un ejercicio básico y yo empiezo a identificar lo siguiente. Y yo puedo identificar que el ancho de esta fachada se puede dividir en 3 partes. Entonces yo entro a definir un módulo, una división, digamos, en donde yo puedo entrar a establecer aquí que esta fachada se puede dividir en 3 partes. Incluso alcanzo a definir dónde está el centro, o sea, tomo una base, podría ser el centro de la nave principal, y eso me permite que yo puedo dividir eso en 2 partes y me doy cuenta que esa misma parte se repite para el tramo de la torre. Entonces, obviamente es una estimación. Si se están dando cuenta, no está exacto y no pretendan que lo sea, pero al menos poder encontrar algún tipo de modulación donde ustedes digan, venga, el ancho se puede dividir en 3 partes o el ancho se puede dividir en 2 partes. Eso les va a dar una idea para que ustedes más o menos puedan identificar cómo arrancar la parte del dibujo. Ahora, luego en relación a la altura, yo descubro que este módulo o este eje, por así decirlo, este espacio, básicamente se repite 2 veces en el alto. Yo puedo poner que se repite aquí 1 y 2 veces, y podríamos estar hablando que entonces yo tengo un módulo que en el ancho se va a repetir, en la longitud se repite 3 veces y en el alto se repite 2 veces. ¿Eso qué me permite? Eso me permite generar una proporción y una modulación para que luego yo cuando esté en mi cuaderno, yo voy a partir es de esta modulación. Quiero que tengan en cuenta algo importante y aquí estoy generando es una modulación para hacer un dibujo bidimensional. Cuando yo ya vaya a trabajar un ejercicio en 3 dimensiones o en perspectiva, seguramente el ejercicio se va a hacer un poco diferente y eso vamos a concentrarnos en otro video para eso. En este nos vamos a concentrar en las 2 dimensiones. O sea que este me va a permitir una modulación de una manera cómoda para luego yo, antes de empezar a dibujar mi fachada, yo voy a comenzar es con esta retícula en el cuaderno. Muy bien, después de que hayan abordado ese proceso de observación, me parece muy importante, tómense sus minutos, observen, si necesitan acercarse para mirar bien cómo están conformados los elementos, que quieren detallar un poquito más, háganlo. Ya cuando estén, digamos, cómodos, hayan hecho ese ejercicio de observación y tengan presente cómo está modulado, ya entonces pueden proceder a la parte del dibujo. Vuelvo, insisto aquí, algo importante. 1. Lo ideal que lo pudieran hacer en el sitio, o sea, observen allá porque no es lo mismo mirar una fotografía que estar mirando el sitio en el lugar. Y es otra experiencia completamente diferente. Bien, aquí yo lo estoy haciendo por el tema de poderles hacer como este tutorial, pero lo ideal es que ustedes lo pudieran hacer en el lugar. Insisto de nuevo, si por alguna razón no lo pueden hacer en el lugar por razones de seguridad o está lloviendo o qué sé yo, digamos algún asunto de que no puedan permanecer mucho tiempo en el lugar, entonces
tomen un buen registro fotográfico, tomen unas buenas fotos, asegúrense de que la foto principal sea precisamente donde ustedes capturaron ese lugar inicialmente y es el que quieren representar, y antes de irse hacen un boceto muy rápido, o sea, un boceto de 3 minutos, como nos lo enseñó el profe Fernando Saldaña, que nos indicó obviamente que hay que capturar la esencia y poder hacer esos bocetos rápidos que puedan hacer en el lugar. Luego ya se van a su casa y hacen el proceso, digamos, de finalización. Pero si lo pueden hacer en el lugar, háganlo en el lugar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuérdense que este es un video que voy a mostrar, es el boceto 2D como tal. Bien, ahora, como ya tengo esa modulación, eso es lo primero que voy a hacer en el papel. O sea, voy a reconstruir esa modulación. Si ustedes están viendo, básicamente estoy hablando de 6 módulos o 6 cuadrados, ¿sí? Lo que voy a hacer es que distribuido en la zona del papel, ¿sí?, voy a trazar, digamos, como los ejes iniciales. Entonces voy a trabajar sobre el ancho, que es la parte, digamos, más larga. Entonces, con base al espacio que tengo en el papel, voy a establecer cuál va a ser el ancho de mi dibujo, que es lo que acabo de hacer ahí. Y esto lo voy a dividir en 3 partes de acuerdo a lo que yo observé en el lugar, o lo que estoy observando, por así decirlo. Hagan de cuenta que yo estoy directamente en el sitio. Y hago esta distribución y de manera suave, o sea, con el lápiz lo hago de manera muy suave, voy a trazar estos ejes iniciales. Acuérdense que esto es un proceso de estimación, no nos preocupemos si esto no está exactamente igual. Si ustedes vieron, simplemente estimé. Puedo trabajar con la mano y puedo de pronto de alguna manera tomar esta medida y replicarla en caso de que quiera ser un poco más precisa, y eso es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, para encontrar esta misma medida y replicarla en el alto. O sea que voy a tomar esta medida, la traslado aquí, marco y voy a trazar este eje para sacar este primer módulo, y esta misma medida la repito para poder marcar, y aquí ya en este momento tengo el área de mi dibujo como yo la observé y marqué. Aquí, digamos, estoy trabajando con esta referencia de la fotografía. Ustedes pueden estar en el lugar o pueden estar en la fotografía. ¿Listo? Entonces ya, digamos, con esta modulación ya puedo entrar a dibujar y hacer, digamos, como el esquema básico de esa fachada como tal. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, yo lo que tracé y lo que observo o lo que estoy observando en el lugar es que la nave principal de esta iglesia básicamente está ocupando estos 2 módulos de acá, ¿sí? Teniendo presente que la parte más alta de la cubierta de la iglesia está pasando este primer módulo, o sea que lo puedo marcar, ¿sí? Y la parte más baja está un poquito más abajo. Entonces, con base a eso, digamos, voy estableciendo la forma principal. Recuérdense que esto es una estimación, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Y sobre este eje, entonces yo trabajo aquí, saco el alero, lo reduzco un poquito, todo esto es estimado al fin y al cabo, ¿sí? Y más o menos identifico que este portón inicial está ocupando un espacio que equivale al lado y lado de ese eje. Entonces puedo más o menos replicar esta misma medida, me puedo apoyar en el eje, puedo utilizar el mismo lápiz como medida y marco con el lápiz para más o menos trazarlo, pero la idea es que ustedes, como ustedes están dibujando en el sitio, hay que trabajar con los instrumentos que tienen. Ustedes no están con un escalímetro, ustedes están con su lápiz y su borrador. Entonces la idea es trabajar con esas herramientas como tal. Entonces aquí ya, digamos, trazo donde tengo ese portón inicial, ¿sí? Y con base a eso voy más o menos observando cómo van saliendo los otros elementos. Entonces yo veo que hay como unas pilastras que salen de la fachada, ¿sí? Esas mismas pilastras están aquí sobre este elemento. Entonces las trato de marcar, como trazar lo más importante, ¿sí? Sobre la fachada principal observo que hay un frontón más o menos sobre este.
seguramente ustedes lo van a dar cuenta. Si están dibujando en el sitio es mucho más sencillo. Lo otro, yo estoy mirando una imagen desde el computador. Si ustedes pueden imprimir la fotografía, si están trabajando en sus casas y pueden imprimir la fotografía y que la puedan ver un poco más grande, mucho mejor, porque yo estoy trabajando, digamos, con una restricción y una fotografía que se ve relativamente pequeña y no puedo acercarme mucho a ver detalle. Esa es como la ventaja de dibujar en el sitio, que en el sitio yo veo en vivo todos los elementos, veo todos los detalles. La fotografía a veces me quita esos detalles y eso es una desventaja como tal. Bien, entonces digamos aquí ya más o menos tengo como una idea general, ¿sí?, de cómo se está trazando. Voy a hacer los arcos de la puerta. Si se están dando cuenta, lo estoy haciendo todo en un proceso de estimación como tal. Entonces aquí digamos lo importante es trazar la base. Estoy haciendo digamos aquí los arcos. Vuelvo, insisto, son procesos de estimación. Aquí no estamos esperando perfección. Puedo tomar de base y trazar digamos ejes pues para respetar la altura y que queden todos digamos bajo los mismos principios. O sea, eso ya digamos ustedes lo van trazando. Pero si se están dando cuenta, no estoy haciendo algo muy detallado. O sea, estoy basándome en lo que estoy viendo. Trazo algunos referentes para que al menos se respeten la posición de algunos elementos, ¿sí? No hay que entrar en mucho detalle. Yo sé que esto es un vano, entonces simplemente lo puedo marcar y lo puedo trazar de esta manera. Ya digamos en cada uno de estos arcos yo sé que hay unos elementos que empiezan a detallarse un poquito más porque hay unas pilastras pequeñas y unos arcos que empiezan a aparecer aquí alrededor de cada una de estas puertas. Entonces ya puedo coger, teniendo la base, ya puedo digamos coger cada uno de estos y entrar a que se marque un poco más eso que le indica esa personalidad a esa puerta como tal. Digamos aquí es clave el tema del ladrillo, entonces empieza a ser un elemento importante que ojalá lo puedan marcar, ¿sí? Y ya digamos van marcando como esos elementos que seguramente son importantes pues para que empiece a coger personalidad del elemento como tal, ¿sí? Ahora, no, digamos, podemos empezar desde la parte principal. Yo aquí empecé con las puertas. Aquí ya digamos tomo de referencia esa primera altura y dibujo. Si se están dando cuenta, no lo detallo mucho, simplemente lo marco y lo trato de trazar, pero no le estoy buscando perfección. Si se están dando cuenta, y esto es importante, yo no tengo por qué hacer algo perfecto. Aquí lo importante es tener la idea. Fíjense que en este momento yo ya estoy dibujando esta puerta, pero no necesariamente estoy observando ya el lugar, porque ya con esta referencia yo ya sé cómo va esta puerta. Y si se están dando cuenta, la principal básicamente responde formalmente exactamente de la misma manera. O sea que en algunas cosas ya no tengo que estar observando tanto la fachada, sino que ya yo más o menos tengo la idea de cómo va respondiendo y cómo va quedando digamos esto formalmente. Y si se dan cuenta, no es un tema muy detallado, no le estoy haciendo pues gran trabajo ahí, pero se va trazando digamos como la idea de lo que va quedando. Ahora, el orden no es relevante. Comencé con las puertas como para ir trazando la posición de los elementos, ¿sí? Otros podrían comenzar con estas pilastras grandes que están conformando la estructura principal, ¿sí? Por lo general, digamos, cuando estamos hablando de pilastras o columnas, seguramente hay una base, hay un frontón. Entonces la idea es ir poniendo esos elementos característicos que hacen identificarlo lo que es, pero sin entrar en mucho detalle. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que hago es que sé que esto tiene una base, o sea que es un elemento un poco más ancho que la columna como tal que estoy marcando. Entonces la hago un poco más ancha y de ahí voy marcando los otros elementos. Y ahí voy digamos marcando como la base
de esta estructura principal. Bien, seguramente tiene un remate la columna, entonces le hacemos el elemento, pero si se están dando cuenta, yo no me estoy preocupando mucho por el trazo que esté muy recto, muy preciso, sino que estoy trazando, digamos, como la base y lo principal, para poder hacerme, digamos, una idea de este boceto como está. Si ahí se están dando cuenta, básicamente he finalizado, digamos, como la fachada como tal. Cuando están trabajando ciertas texturas, vale la pena que sean presentes, porque miren la diferencia. Si yo estoy viendo una fachada que es en ladrillo y yo no le marco ese ladrillo, seguramente no se va a notar esa personalidad del lugar, ¿sí? O sea que seguramente va a verse mucho más interesante si yo de alguna u otra manera marco esa textura. No estoy haciendo el ladrillo exacto porque es un boceto, pero miren que el solo hecho de que yo haga unas líneas le empieza a mostrar a uno el dibujo de que no estamos hablando de una pared blanca, ¿sí? Sino que estamos hablando de una pared o una superficie que está en ladrillo. Incluso puedo entrar a marcar, digamos, estas mismas líneas a lo largo de la fachada, porque es una fachada completamente en ladrillo, ¿sí? Entonces ahí, digamos, va cambiando esa personalidad del boceto, y fíjense que ya se ve diferente porque no se ve una pared blanca, sino que ya eso le hace a uno entender que hay una textura. El tema de marcar esas o diferenciar esas texturas es importante, porque si ustedes dejan todo blanco, se le pierde la personalidad. Entonces, si están trabajando, traten de que desde el mismo lápiz puedan manejar texturas. Ahora, la otra opción es que utilicen lápiz de color, es válido para marcar algunos elementos, ¿sí? Otra parte importante, más todavía cuando estamos trabajando el dibujo en 2D, es poder lograr darle profundidad al dibujo, porque ustedes aquí no estamos trabajando la perspectiva, sino que estamos trabajando el dibujo en 2D, pero la profundidad es clave, y eso lo hacemos simplemente marcando algunas sombras para poder que se reflejen unos elementos más adelante que otros, ¿sí? Sin necesidad de hacer un dibujo en 3 dimensiones. Aquí, por ejemplo, yo sé que estas pilastras están por delante, ¿sí? Y yo simplemente con coger el lápiz un poco y oscurecer aquí, yo ya empiezo a generar ese efecto de que esto está por delante. Incluso el mismo alero de la cubierta también puedo generarle ese efecto un poquito con el lápiz, lo voy marcando y lo voy difuminando más oscuro sobre el elemento y lo voy aclarando. Yo a veces utilizo el dedo, me gusta usar el dedo para difuminar, no me choca, no tiene por qué quedar muy limpio, pero él no me va generando, digamos, como un efecto interesante, ¿sí? Entonces yo a veces simplemente suavemente con el lápiz voy marcando la mancha, y a medida que me voy alejando lo voy difuminando un poco, ¿sí? Entonces, si se están dando cuenta, él empieza a generarme ese efecto de profundidad y no estoy haciendo gran cosa. Lo que hago es que aplico el lápiz, la mancha, la repito más veces aquí cuando se acerca y la voy repitiendo menos veces a medida que se aleja para generar, digamos, como ese efecto. Y fíjense que ya automáticamente eso me genera el efecto de que esta columna está por delante de esta pared, ¿sí? Y eso me va a generar un efecto bien interesante de profundidad. Incluso lo puedo hacer sobre la puerta, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle, puedo entrar y oscurecer aquí, y si se dan cuenta ya este elemento queda por encima de la puerta y sigue siendo un dibujo en 2D. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos vacíos o estos vanos, yo simplemente lo que hago es que lo pongo oscuro y lo pongo en negro, yo no tengo que entrar en mucho detalle, pero yo ya sé que esto es un vano, porque se ve negro, no se ve la ventana como tal. Entonces aquí el tema de estas manchas que me generan las sombras vienen a ser bien importantes, porque son los que me empiezan a generar ese efecto de profundidad sin entrar en mucho detalle. Miren que no estoy haciendo una cosa muy detallada, pero al menos genero ese efecto de profundidad, y eso me va a permitir como ir trazando ese elemento. Bien, entonces digamos de esa manera es que ustedes van a ir trazando y van a ir generando la forma básica. Aquí de manera muy rápida voy a sacar la torre. Si se están dando cuenta, la torre ocupa en su totalidad estos 3 módulos, pero no llega hasta el fondo, sino que seguramente lo que estoy viendo de acuerdo a la proporción es que más o menos es esta. O sea, esperando un poquito antes de llegar a ese elemento. Aquí, digamos, aparece como un murito
si no estoy mal, como con una rejita, porque aquí hay un patio, ¿sí? Incluso es en ladrillo, o sea que puedo hacer la lineecita para que parezca, digamos, la superficie en ladrillo. Y aquí, digamos, yo lo que identifico en el lugar es que ese primer módulo de la torre coincide con la altura de las puertas, entonces yo también me voy basando en el lugar y poder referenciar de los elementos ya existentes. Fíjense que el segundo aparece más o menos en donde está la cubierta, voy haciendo una estimación. Miren que no está perfecto. Aquí, por ejemplo, me está quedando más bajo. Aquí parece ser que las puertas quedaron más altas de lo normal, si se están dando cuenta. Miren que aquí dejé un espacio mucho más pequeño. Si ven en la imagen, hay un espacio mucho más grande, pero pienso que la esencia de la iglesia se ve. No se trata de ser exactos. O sea, si yo soy muy perfeccionista, no hay problema, pero traten de que si ya trazaron la forma general, no se pongan a borrar. El empezar a borrar le empiezan a quitar la personalidad al boceto. Entonces trabajen a partir de ahí. O sea, yo aquí ya me di cuenta que las puertas están muy altas, pero la esencia está, ¿sí? Y eso es como lo importante. Ahora, luego, digamos, trabajan esa modulación, ¿sí? No es un tema exacto como tal, pero lo importante, digamos, es que ustedes lo tracen, digamos, y trabajen lo básico de cómo está quedando la imagen general, pero no es un tema de que tiene que quedar exacto, ¿sí? O sea, yo aquí, digamos, voy trazando. Si se dan cuenta, yo divido primero y encuentro esos elementos, los distribuyo y luego empiezo a trazar las formas y los detalles que van surgiendo, ¿sí? Entonces aquí ya voy haciendo el elemento. Aquí parece que se ve la campanita, pero yo sé que esto es un vacío, entonces lo marco aquí para que se note que es un vacío, ¿sí? Aquí yo ya veo que hay unos elementos y unos detalles en donde se ven antes de la cubierta. Ojo que aquí yo sé que esto es una cubierta de esta manera, pero no lo estoy viendo, pero como es un dibujo 2D, es importante tratar de reflejarlo. Miren que no entro en detalle frente al tejado, pero entonces lo marco para que se note que es, digamos, una cubierta. Aquí yo me doy cuenta que estos espacios son como unos arquitos deprimidos y hay 3. O sea que yo lo que puedo hacer es que de una vez yo sé que esto lo divido en 3 partes. Si se dieron cuenta, no me quedó perfecto y eso no me interesa tampoco, ¿sí? Pero yo sé que estos elementos se dividen en 3 arcos. No me estoy tomando mucho tiempo, si se están dando cuenta. Estoy sacando como lo más importante y no me interesa que sea muy detallado, ¿sí? Pero capturo la esencia de lo que más o menos se está manejando aquí, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Pero por alguna razón se hacen estas pilastricas que se alcanzan a notar un poquito más y cada uno de estos módulos se divide, ¿sí? Entonces marco un poco más fuerte estas pilastras, ¿sí? Los arcos, acuérdense que esto no es un vacío, sino que es en el mismo ladrillo, entonces seguramente ya va a ser un trabajo en donde yo le ponga su textura, ¿sí? Y empiezo a trabajar es con las sombras. Entonces marco un poquito, oscurezco para que se note que esto está deprimido, pero no necesariamente es un vano como tal, sino que está en la misma textura de la torre, ¿sí? Entonces aquí, digamos, por ejemplo, cuando está trabajando una superficie en ladrillo, es clave la textura para que sepamos de que estamos hablando de una superficie en ladrillo, y esto, digamos, es importante. Ahora, si fueran a entrar un poco más en detalle de ese ladrillo, pues uno a veces de pronto pone algún elemento, no tiene que ser completamente, pero una zona en donde se alcance a ver como esa modulación del ladrillo, es válido, lo pueden hacer. Si estamos hablando de un dibujo un poquito más detallado, en donde le quieran aumentar el detalle, el nivel de detalle se lo definen ustedes. ¿Qué es lo que quieren capturar de ese boceto? Si quieren capturar la esencia, el dibujo rápido, o si quieren hacer algo mucho más detallado, ustedes eso lo definen y lo establecen, cuál es la intención de lo que ustedes quieren, y frente a eso le vamos aumentando detalles y le vamos
indicando cómo queremos ir manejando esas texturas y esos acabados en la superficie. Pero para mí sí es importante que traten de reflejar texturas, porque si no, lo que uno va a ver en el boceto es como si todo fuera blanco, y realmente si estamos trabajando con lápiz o con tinta, que es a un solo tono, es importante que la textura se note. Entonces traten de reflejar texturas, hagan ejercicios. ¿Cómo puedo marcar el ladrillo? Si es una textura en piedra, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces fíjense que aquí de alguna manera está quedando ya ese boceto, ya lo voy marcando, ¿sí? Y luego viene aquí un ejercicio interesante que se los dejo, ustedes verán si lo manejan o no. Y es empezar a mezclar un poco el 2D con el 3D dependiendo de la necesidad que tengan y si les parece interesante hacerlo. Yo sé que aquí hay una escalinata, ¿sí? Fíjense que tengo un dibujo 2D, pero yo de alguna u otra manera puedo manejar un efecto como si esta escalera se empezara a ver en perspectiva. O sea que le puedo marcar de alguna u otra manera un efecto como si la escalera sí estuviera dándosele una profundidad de alto y de alto y de profundo. Puede ser, o simplemente lo pueden manejar, pero en algunas ocasiones genera un efecto interesante como esa mezcla del 2D y del 3D, pero esto obviamente se los dejo a ustedes para que lo manejen. Pero entonces, digamos, de aquí de esta manera, lo que acabo de hacer es un boceto en 2 dimensiones, que es completamente válido. Yo puedo trabajar boceto bidimensional basándome en lo que observo, pero ignorando un poco esa tercera dimensión, porque si se están dando cuenta, yo alcanzo a ver la profundidad de esta torre, pero no la estoy marcando. ¿Bien? Vuelvo, insisto, puedo hacer una mezcla de 2D con 3D. Parte, digamos, del ejercicio de las sombras me ayuda a generar profundidad, pero nadie me dice que yo no puedo generar también el efecto de profundidad tratando de que se marque o que se note, digamos, esta parte de aquí de la torre, ¿sí? O sea, eso, digamos, ya ustedes lo determinan y le pueden dar ese sello. Así que, digamos, espero que este video que les estoy haciendo, básicamente aquí lo importante es tener presente cómo yo desde la observación hago un ejercicio de modulación y cómo esa modulación me puede permitir hacer un boceto de manera rápida y ágil. Lo segundo, tratar de capturar lo más importante de forma inicial, la proporción y la distribución de los elementos para que no nos quede fuera de escala, por ejemplo, como lo que me pasó con la puerta, ¿sí? Y lo otro, el tema de las texturas. Traten de reflejar texturas, pero acuérdense que es un boceto, no es un tema de mostrar la textura de manera detallada, sino de una manera rápida. ¿Cómo puedo diferenciar el ladrillo, si es un ladrillo o es una textura en blanco? ¿Sí? Si es una piedra, ¿cómo lo puedo marcar? Entonces eso, digamos, son recomendaciones importantes para que lo que esté mostrando el boceto capture la esencia de lo que ustedes están observando. Bien, a esto le puedo aumentar múltiples cosas. Fíjense que hay un tema de vegetación. Ustedes pueden, digamos, continuar y trazar parte del dibujo para que de alguna u otra manera se note y puedan involucrar la vegetación, pero tampoco es un tema de hacerlo rápido, de hacerlo detallado, sino que capturen, vuelvo, insisto, la esencia de lo que ustedes están observando. ¿Qué hago? Una recomendación frente al tema de vegetación. Hagan, antes de ponerse a dibujar o hacer estos bocetos, hagan ejercicios de representación rápida de árboles, de plantas, otros elementos, por ejemplo, ambientación, figura humana. Yo no tengo por qué meter figura humana detallada. Yo, por ejemplo, la figura humana, con base a la proporción, yo simplemente hago un elemento de este tipo. Y esta es mi representación de figura humana, no es un tema detallado. Otras personas pueden hacer la cabeza y pueden hacer un triángulo, es válido. Entonces, utilicen y practiquen técnicas rápidas de cómo representar figura humana, cómo representar árboles. Entonces, de pronto el árbol es simplemente, alguien dirá, no, yo es un tema de unos círculos que voy trazando y les voy generando aquí unas sombras y luego hago los elementos. Es válido.
O sea, ustedes encuentren la manera como quieren representar de manera rápida vegetación y figura humana. Otros de pronto van a decir, no, a mí me gusta es un tema de hacer nubecitas. Entonces yo lo que voy a hacer es una serie de nubecitas y luego voy poniendo unos elementos para que reflejen como si fueran los troncos o las ramas. Pero cada elemento de estos empieza a coger su propio sello. O sea, yo no tengo por qué hacer un árbol tal cual como lo estoy observando, porque vuelvo e insisto, esto es un boceto. Yo no tengo por qué hacer un dibujo exacto, porque ahí ya estaríamos hablando de una ilustración o ya un elemento ya más detallado. Y esa no es la intención de este ejercicio. Así que ahí les voy dando, digamos, una serie de recomendaciones. En un próximo video ya vamos a entrar a trabajar un poco más la perspectiva. Bien.